Hola a todos, yo soy Mary y bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer 6 tipos de saladitos de hojaldre, fáciles, rápidos y riquísimos. Estos saladitos se preparan en un pispás y son perfectos para presentarlos como aperitivo en cualquier fiesta o celebración. Además, salen muchas unidades y son bastante económicos. Así que si queréis prepararlos, tenéis los ingredientes tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. Y ya empezamos. Lo primero que vamos a hacer es preparar el relleno más elaborado que lleva uno de los saladitos. Así que tengo por aquí 2 latas de atún ya escurridas que equivalen a unos 120 gramos. Le añadimos un huevo cocido bien picadito, yo lo he cocido en agua hirviendo durante unos 12 minutos. Y le voy a agregar también salsa de tomate frito al gusto. Esto si queréis le podéis poner más o menos cantidad, dependiendo de vuestro gusto. Mezclamos todo muy bien. Y de esta forma tan sencilla ya tenemos listo nuestro relleno de atún. Antes de empezar a montar nuestros saladitos también vamos a poner en un recipiente un huevo, le añadimos un poquito de sal y con ayuda de un tenedor lo batimos muy bien. Esto nos va a servir tanto para pegar nuestros saladitos como para darle un color doradito súper bonito. ¡Listo! Ya podemos pasar a montar los saladitos. Para hacerlo vamos a utilizar masa de hojaldre y en mi caso tengo esta lámina de masa de hojaldre fresca que mide 30 por 30 centímetros. De cada lámina van a salir 3 sabores, así que voy a dividirla en 3 partes más o menos iguales. Simplemente he hecho unas marquitas tanto abajo como arriba de la lámina cada 10 centímetros. Y ahora con ayuda de un cuchillo o un cortapizzas vamos a cortarla. Una vez que tenemos el hojaldre dividido en 3 partes ya podemos comenzar a rellenar nuestros saladitos. Y el primero va a ser súper fácil, ya que solo vamos a necesitar choricitos frescos. Como podéis ver yo le he hecho unos pequeños cortecitos con el cuchillo para evitar que se hinchen durante el horneado. Los voy a ir colocando en uno de los extremos del hojaldre. Pintamos el lado contrario con huevo batido con ayuda de un pincel. Y ya se cierra de esta forma. Seguidamente pintamos todo el rulito con huevo batido y para complementarlo yo le voy a poner un poquito de orégano seco, aunque le podéis poner semillas de sésamo, semillas de amapola o lo que más os guste. Y ya solo nos queda dividir el rulito en porciones del tamaño que más nos gusten. En mi caso, como podéis ver, he dividido el rulito en 7 partes. Conforme los vayamos haciendo, los iremos poniendo en una bandeja de horno con papel para hornear, dejando espacio entre unos y otros para que no se peguen al hornearse. El siguiente relleno también es súper fácil. Simplemente vamos a poner unas lonchas de jamón serrano bien dobladitas y también trocitos de queso que sea curado o que tenga un sabor un poquito más potente. Al igual que antes pintamos el lado contrario con huevo batido, lo cerramos. Pintamos el rulito completo con huevo batido y en esta ocasión lo voy a complementar con semillas de sésamo o ajonjolí. Y para la bandeja del horno, en el último saladito de esta tanda vamos a utilizar una combinación que nunca falla y es queso de cabra y también cebolla caramelizada, que la podéis comprar ya hecha o hacerla de forma casera. Y en esta ocasión, para darle un pequeño toque de color, le voy a poner semillas de sésamo negro. Y de esta forma tan sencilla ya tendríamos lista nuestra primera tanda de saladitos, así que se van directos al horno. Dejaremos que se hagan en el horno ya precalentado con calor por arriba y por abajo a 200 grados centígrados o 400 grados Fahrenheit durante aproximadamente unos 15 minutos o hasta que veamos que estén doraditos. Mientras los primeros se hornean vamos a ir preparando los otros 3 tipos, así que he cortado una lámina de masa de hojaldre igual que antes. Este saladito lo vamos a rellenar usando la mezcla de atún que hicimos al principio del vídeo, así que simplemente lo vamos cogiendo con una cuchara y lo vamos colocando. A este creo que le viene súper bien el orégano, así que vamos a ponerle un poquito por arriba. Y también lo cortamos en 7 partes. He puesto los saladitos de atún en otro papel para hornear y ya vamos a preparar el quinto, que en esta ocasión lo vamos a rellenar con un poquito de queso en lonchas, también algunos trocitos de bacon o tocineta. Y para darle un toque dulce he cortado unos dátiles por la mitad y les he quitado el hueso. El dátil es el fruto de la palmera que tiene un sabor dulce riquísimo. Ya solo nos queda enrollar, complementar con un poco de sésamo y cortar.
El último saladito, al igual que todos los anteriores, lleva un relleno muy fácil pero muy rico. Le vamos a poner paté de cerdo a la pimienta, aunque podéis utilizar el paté que más os guste. Ponemos también unos frutos secos picaditos para darle un toque crujiente, que en mi caso estoy utilizando almendras crudas, pero podéis ponerle piñones, nueces o lo que queráis. Y ya terminamos el último saladito. Como podéis ver, ya he puesto los saladitos horneados en una rejilla y he pasado la segunda tanda a la bandeja del horno, así que ya se van para adentro. Al igual que antes, dejaremos que se hagan en el horno ya precalentado a 200 grados centígrados o 400 grados Fahrenheit hasta que estén doraditos. Una vez fuera, mirad con la buena pinta que quedan estos saladitos. Creo que todos tienen una combinación de sabores increíbles y hay para todos los gustos. Yo sin duda me quedo con el de queso, bacon y dátiles. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles, os recomiendo nuestro último libro, Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós!